Dicen que las motos de carrera separan a los actores de los verdaderos pilotos, que no se puede fingir el tipo de precisión sin miedo que se necesita para llevar una moto al límite y salir vivo. Pero el 14 de marzo de 1973, en el Estudio 1 de la NBC en Burbank, 50 millones de personas vieron al rey del cool desafiar a Clint Eastwood a demostrar quién era el verdadero héroe de acción de Hollywood. No con pistolas, no con guiones, con motos, velocidad y agallas. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda de Hollywood, el escenario más poderoso de América. The Tonight Show con Johnny Carson era la plataforma más poderosa de América. Esa noche del miércoles, Steve McQueen salió al escenario vestido con un cuello de tortuga negro y jeans, gafas de aviador sobre su cabello dorado, ese paso icónico que hacía detenerse al mundo. El público estalló. Este era Steve McQueen en la cima de sus poderes, el rey del cool, el actor mejor pagado de Hollywood. El hombre que no solo interpretaba a tipos duros, él era uno de ellos. Hablaron sobre Papillon, su nueva película de escape. Hablaron de sus carreras, Sebring, Elsinore, la Baja Mil. McQueen amaba hablar de carreras incluso más que de sus películas. Entonces Johnny se inclinó hacia adelante con esa mirada que ponía cuando sabía algo que el público no sabía. Steve, entiendo que tenemos un invitado muy especial en el público esta noche. Los ojos de McQueen parpadearon. ¿De verdad? Alguien que podría tener algo que decir sobre toda esta charla de que eres el tipo más duro de Hollywood. La cámara cortó a la fila 5, asiento del pasillo. Clint Eastwood, 1,93 metros, chaqueta de cuero marrón, esos ojos azules penetrantes, ese famoso entrecerrar los ojos. El público enloqueció. «Clint Eastwood, damas y caballeros», gesticuló Johnny. «¡Suba aquí!». Clint se levantó, ese caminar lento y deliberado, y llegó al escenario. Los aplausos eran ensordecedores. Le dio la mano a Johnny, asintió a McQueen y se sentó en la segunda silla de invitado. Las dos estrellas de acción más grandes de Hollywood, a 1 metro de distancia. 50 millones de personas mirando. «Esto es algo», dijo Johnny. «Steve McQueen y Clint Eastwood juntos». McQueen extendió la mano. «Bueno verte, Clint». Clint la estrechó, esa ligera sonrisa. «Steve». Una sola palabra. Eso provocó risas. Y entonces comenzó. 2 mundos, un escenario. Para entender lo que sucedió después, necesitas entender dónde estaba Steve McQueen en marzo de 1973. No era solo una estrella de cine, era un fenómeno. Papillon estaba a punto de hacerle ganar $2 millones. El Coloso en Llamas le pagaría 12 millones al año siguiente, convirtiéndolo en el actor mejor pagado del mundo. Pero más que el dinero, más que la fama, McQueen tenía algo que la mayoría de las estrellas de Hollywood no tenía. Era la cosa real. En 1970, McQueen condujo las 12 horas de Sebring con un yeso en el pie izquierdo por un accidente de moto 2 semanas antes. Él y su copiloto, Peter Revson, terminaron segundos en la general, perdiendo con Mario Andretti por apenas 21 segundos. 21 segundos. Después de 12 horas de carrera. Ese mismo año, terminó octavo entre 500 pilotos en el Gran Premio de Elsinore. No octavo en su categoría, octavo en la clasificación general. Compitió en las 6 días internacionales de East Alemania representando a Estados Unidos. Corrió la Baja 1000, el Mint 400, el Greenhorn Enduro. Todo bajo el seudónimo de Harvey Maschman, porque sus contratos con el estudio le prohibían correr. Lo hizo de todas formas. McQueen no corría por publicidad, corría porque era quien era. La velocidad, el peligro,
la destreza pura para controlar una máquina en su límite absoluto. Eso era real para él de una manera que Hollywood nunca podría serlo. Actuar era solo lo que pagaba su hábito de carreras. Y en marzo de 1973, McQueen sentía algo que no había sentido en años. Amenaza. Harry el Sucio de Clint Eastwood había recaudado 36 millones el año anterior. De repente todos hablaban de Clint como el nuevo rey de la acción, el policía estoico que no necesitaba un auto rápido ni una escena de riesgo. Solo esa Magnum del 44 y esa mirada. McQueen respetaba el trabajo, pero le molestaba, porque Clint no corría. Clint no ponía su vida en juego cada fin de semana. Clint simplemente actuaba duro. Y sin embargo, la gente comenzaba a verlos como iguales. Eso era inaceptable para Steve McQueen. El hombre del otro lado. Clint Eastwood acababa de terminar de filmar Magnum Force, la secuela de Harry el Sucio. A 43 años estaba en una encrucijada. Los críticos lo llamaban monótono. Decían que siempre interpretaba al mismo personaje, el tipo que entrecierra los ojos y dispara primero. Clint quería ser tomado en serio como cineasta, como artista, pero Hollywood seguía lanzándole el papel del hombre sin nombre. Él hacía sus propias escenas de riesgo. Siempre lo había hecho, solo que no lo pregonaba, no alardeaba, no daba entrevistas sobre lo duro que era o cuántos huesos había roto. Se presentaba, hacía el trabajo, se iba a casa. Profesional, eficiente, efectivo. Pero nunca había competido profesionalmente. Nunca había corrido en Sebring ni en Elsinore. Y ciertamente nunca había conducido una moto a 160 kilómetros por hora por el desierto con 499 pilotos tratando de vencerle. Así que cuando Johnny Carson lo subió al escenario como invitado sorpresa, Clint pensó que sería una conversación amistosa, algunas risas. No sabía que Steve McQueen estaba a punto de desafiarlo frente a 50 millones de personas. Las palabras que cambiaron todo. «Clint», dijo McQueen moviéndose en su silla para enfrentarlo directamente. «Tú y yo hacemos el mismo tipo de trabajo». «Así es», acordó Clint. «Películas de acción, escenas de riesgo, interpretar tipos duros». «Correcto». McQueen se inclinó hacia adelante. «Pero aquí está el problema. Tú actúas duro. Yo soy duro. Hay una diferencia». El público se quedó en silencio. Los ojos de Johnny se abrieron de par en par. Esto no estaba en el guión. «¿De verdad?», dijo Clint lentamente. «Así es. Yo he corrido profesionalmente. Sebring, Elsinore, la Baja Mil. He competido contra los mejores pilotos del mundo y he terminado en el top 10. ¿Tú qué has hecho?» El público jadeó. «Hago mis escenas de riesgo a 200 kilómetros por hora con nada más que un casco y la gracia de Dios manteniéndome vivo. Así que cuando la gente nos llama a ambos héroes de acción, tengo que reírme. Porque uno de nosotros es real y el otro está actuando». El estudio quedó en silencio absoluto. 50 millones de personas en casa no podían creer lo que estaban escuchando. Clint esperó, inmóvil, sin expresión. «¿Entonces qué estás diciendo, Steve?», preguntó Johnny con cuidado. «Estoy diciendo que descubramos quién es el verdadero héroe de acción. Competimos, motos. 3 pruebas de precisión aquí mismo en la NBC, en 2 semanas. Veremos quién es de verdad». El público estalló. La mitad vitoreaba, la otra mitad estaba en shock. Johnny parecía haber ganado la lotería. Esto era oro televisivo. «A menos que tengas miedo, Clint», añadió McQueen. «Digo, tienes 43 años. Es mucho para este tipo de cosas». Clint sonrió. Esa ligera sonrisa de Eastwood que podía significar cualquier cosa. «¿Qué tipo de pruebas?» «Slalom, figura en 8, frenada de precisión.
Usaremos motos idénticas. Tú eliges. Motos de serie, sin modificaciones. El ganador se lleva los derechos de fanfarronear. Y los dos donamos a una obra de caridad. Clint lo pensó durante un largo momento. El país entero contenía la respiración. Entonces se levantó y extendió la mano. El 28 de marzo, aquí mismo. Se estrecharon las manos. El público enloqueció. Johnny Carson casi se cayó de su silla. Y 50 millones de personas acababan de presenciar a Steve McQueen desafiar a Clint Eastwood a una competición de motos en televisión nacional en vivo. A la mañana siguiente, cada periódico de América tenía la misma historia. McQueen contra Eastwood, el enfrentamiento. Variety lo llamó el evento más esperado en la historia de la televisión. Las Vegas comenzó a tomar apuestas. McQueen abrió como favorito con menos 250. Pero mucha gente estaba poniendo dinero en Clint. Como le dijo un corredor de apuestas al Los Angeles Times, McQueen tiene la experiencia, pero Eastwood tiene otra cosa. Ese hombre no pierde. Durante 2 semanas América no habló de otra cosa. McQueen entrenó públicamente en un circuito en Simi Valley, dejando que los fotógrafos de prensa lo vieran correr cursos de precisión, practicando figuras en 8, mostrándose para las cámaras. Daba entrevistas a cada revista que preguntaba. Clint es un buen actor, le dijo a la revista People, pero conducir una moto al límite es un mundo completamente diferente. Ese es mi mundo. Está a punto de descubrir cómo se siente la competición real. Las fotografías aparecieron en todas partes. McQueen en una Triumph 650, gafas de aviador, esa sonrisa confiada. El campeón en su elemento. Clint entrenó en privado, en un rancho en las afueras de Los Ángeles. Se negó a dejar que la prensa mirara. Se negó a dar entrevistas sobre la competición. Cuando los reporteros aparecían en el set de Magnum Force y le preguntaban, les daba esa mirada y decía, «Estará bien». Su coordinador de escenas de riesgo, Buddy Van Horn, le dijo a un periodista persistente, «Clint no practica para las cámaras, practica para ganar». Pero la verdad era más compleja. Clint había conducido motos antes, pero nunca a este nivel. Nunca con este tipo de precisión requerida. Así que cada mañana durante 2 semanas estaba en ese rancho al amanecer con Buddy, corriendo circuitos, aprendiendo la moto, entendiendo la distribución del peso y el control del acelerador, y cómo frenar exactamente en el momento correcto. Practicó las mismas 3 pruebas una y otra vez, midiendo distancias, calculando velocidades, perfeccionando su precisión. Solo que no se lo dijo a nadie. Los detalles del desafío. Los detalles del desafío se anunciaron una semana antes del evento. Estacionamiento de la NBC, 28 de marzo de 1973. 20:00 horas, hora del Pacífico. 3 pruebas. Un slalom de 20 conos en 90 metros. Una figura en 8 con puntuación de velocidad y precisión. Y una frenada de precisión desde 80 km por hora hasta una línea marcada en el pavimento. Coordinadores de escenas de riesgo profesionales serían los jueces, encabezados por Hal Needham, el legendario coordinador que había trabajado con ambos hombres. Las motos serían idénticas. 2 Triumph 650S de serie, sin modificaciones. El ganador se llevaría los derechos de fanfarronear. Ambos donarían $20,000 a la Asociación de Especialistas de Cine. La demanda de entradas era una locura. La NBC tenía 500 asientos disponibles para el público en vivo. Recibieron 48,000 solicitudes. Las celebridades pedían favores para entrar. Burt Reynolds quería estar allí. Paul Newman, Sally Field, incluso Evel Knievel, pidiendo un asiento en primera fila para ver a los 2 tipos de Hollywood intentar montar como hombres de verdad. El evento se hizo más grande de lo que nadie había imaginado. Esto no eran 2 actores divirtiéndose.
Era una prueba legítima de habilidad transmitida a toda la nación con dos egos masivos en juego. 28 de marzo de 1973. La noche del juicio. El estacionamiento de la NBC había sido transformado. Conos naranjas marcaban el curso de slalom. Pintura blanca marcaba el patrón de figura en 8 y la línea de frenada. Cámaras por todas partes. Enormes luces para el rodaje nocturno. 500 personas en gradas temporales zumbando de anticipación. Otros 50 millones verían en casa lo que la NBC llamaba el evento especial de Tonight Show. McQueen contra Eastwood. Johnny Carson salió en smoking, tratando esto como un combate de campeonato. «Damas y caballeros», dijo al micrófono, «bienvenidos a lo que podría ser la competición más única en la historia de la televisión». Steve McQueen salió primero vistiendo su cuero de carreras y botas, casco bajo el brazo, saludando a la multitud como un boxeador entrando al ring. Lo amaban. Luego emergió Clint Eastwood, jeans simples y camisa de trabajo, chaqueta de cuero, cargando su casco. Sin saludar, solo esa tranquila confianza. Los aplausos fueron ensordecedores para ambos. Prueba 1. El slalom 20 conos, 90 metros. Puntuación por tiempo y precisión. Tocar un cono, medio punto menos. McQueen se puso el casco, subió a la Triumph y la encendió. El motor rugió. Lo aceleró 2 veces, luego arrancó. La moto aulló por los conos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. McQueen inclinándose en cada curva, su cuerpo moviéndose con la moto como si fueran una sola máquina. Era rápido, agresivo, mostrándose un poco. En el cono 14 su rueda trasera lo rozó, apenas. El cono se tambaleó pero no cayó. Terminó el curso y apagó el motor, quitándose el casco con esa sonrisa confiada. McQueen, 18,2 segundos. Un contacto con cono. 9,5 sobre 10. La multitud vitoreó. McQueen hizo una pequeña reverencia. Estaba ganando y lo sabía. Clint se puso el casco sin decir palabra. Subió a la segunda Triumph. La arrancó. Su enfoque era diferente, más lento, más controlado. Recorrió los conos metódicamente, nunca llamativo, nunca apresurado. Solo líneas suaves y precisas, sin drama, sin puntos de estilo. Pero nunca tocó un solo cono. Eastwood, 19,8 segundos, sin penalizaciones. 9,0 sobre 10. McQueen lideraba por medio punto. Esto estaba yendo exactamente como había planeado. Clint regresó a su posición con la cara ilegible, esperando la prueba 2. Prueba 2. La figura en 8. 2 círculos pintados en el pavimento intersectándose en el medio. Los pilotos tenían que completar 3 figuras en 8 completas a velocidad, juzgados por precisión y control. Esta vez fue Clint quien salió primero. Montó la Triumph, la arrancó y comenzó a rodar. Sus figuras en 8 eran de libro de texto. Entradas suaves, velocidad controlada, nunca tambaleándose, nunca dudando. Cada bucle lucía idéntico al anterior. Cuando terminó, Hall ni siquiera necesitó confirmar. Eastwood. Ejecución perfecta. 10 sobre 10. La multitud estalló. Eso era conducción a nivel profesional. La sonrisa de McQueen se desvaneció un poco. Ahora era su turno. Subió a la Triumph y se lanzó al patrón, más rápido que Clint, más agresivo, inclinándose más fuerte en las curvas. A la multitud le encantó. Este era el McQueen clásico, todo estilo y audacia. Pero en la intersección, sus transiciones eran más amplias, menos precisas. Terminó rápido, pero los jueces vieron lo que la cámara vio. McQueen. Excelente velocidad, patrón más amplio de lo especificado. 9,5 sobre 10. El marcador estaba empatado. 19,5 cada uno. Todo dependía de la prueba 3. Prueba 3.
La frenada de precisión. El momento definitivo. Ambos pilotos acelerarían exactamente a 80 km por hora. Luego frenarían y se detendrían con su rueda delantera lo más cerca posible de una línea blanca pintada en el pavimento. Cruzar la línea. Descalificación automática. 50 millones de personas mirando. 500 personas en las gradas conteniendo la respiración. McQueen fue primero. Subió a la Triumph, aceleró con fuerza, el motor aullando. Alcanzó los 80 km por hora, luego apretó los frenos. Los neumáticos chillaron. El humo se elevó. La moto se detuvo. Hal Needham se acercó con la cinta métrica, se arrodilló, midió con cuidado. McQueen, 10 centímetros antes de la línea. 9,0 sobre 10. Bueno, sólido, profesional, pero superable. La multitud estaba de pie. Clint necesitaba detenerse dentro de 10 centímetros de la línea para ganar. McQueen se quedó junto a su moto, brazos cruzados, mirando. Por primera vez en toda la noche, parecía nervioso. Clint montó la Triumph, sin fanfarria, sin acelerar el motor. Solo aceleró suavemente, alcanzó los 80 km por hora y frenó. La moto se detuvo tan precisamente que parecía haber sido colocada allí a mano. Hal se acercó con la cinta métrica, se arrodilló. Todo el estacionamiento quedó en silencio. Hal se levantó y anunció: Eastwood, rueda delantera tocando la línea, 0 centímetros, puntuación perfecta, 10 sobre 10. La multitud explotó. Johnny Carson saltaba arriba y abajo. Burt Reynolds en la tercera fila estaba de pie aplaudiendo. Marcador final: Eastwood 29,5, McQueen 28,5. Clint Eastwood, quien nunca había corrido profesionalmente en su vida, acababa de vencer a Steve McQueen, el rey del cool, en conducción de precisión en motos, frente a 50 millones de personas. McQueen se quedó allí, casco en mano, procesando lo sucedido. Había perdido en televisión en vivo, haciendo la cosa que había definido toda su vida adulta. Había desafiado a Clint Eastwood por no ser un héroe de acción real. Y luego Clint lo había vencido. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Clint Eastwood. Cada cámara en el estacionamiento lo siguió. Cada ojo en América miraba. ¿Qué haría el rey del cool? ¿Pondría excusas? ¿Reclamaría que la moto estaba mal? ¿Sería un mal perdedor? McQueen se detuvo frente a Clint y extendió la mano. «Eres mejor de lo que pensaba, vaquero». Clint la estrechó. «Eres tan bueno como dicen». Pero McQueen no había terminado. Tomó el micrófono de la mano de Johnny Carson. Se giró para enfrentarse a la multitud. El estacionamiento entero quedó en silencio. «Damas y caballeros», dijo McQueen, su voz cruzando el estacionamiento y llegando a 50 millones de hogares. «Necesito decir algo». Silencio absoluto. «He estado diciendo barbaridades durante 2 semanas a la prensa, en televisión, a cualquiera que quisiera escuchar. Dije que Clint actúa duro mientras yo soy duro. Dije que hay una diferencia entre las escenas de riesgo delfina y las carreras reales. Y lo decía en serio. Quería ganar. Pensé que ganaría». Miró a Clint, que esperaba en silencio. «Pero aquí está la verdad. Este hombre aquí, Clint Eastwood, acaba de vencer a un piloto de carreras profesional en conducción de precisión. Nunca ha competido profesionalmente. Nunca ha corrido Sebring ni Elsinore. Aprendió a montar lo suficientemente bien para hacer esto en 2 semanas. 2 semanas. ¿Entienden lo que eso requiere? La disciplina, la dedicación, el valor». La multitud comenzó a aplaudir, pero McQueen levantó la mano. «Nací en las carreras. Está en mi sangre». Pero Clint lo eligió. No tenía que aceptar mi desafío. Podría haberme ignorado, llamarme loco, alejarse. En cambio,
se presentó, aprendió, practicó, y me venció limpiamente con una precisión que haría envidiar a cualquier piloto profesional. La voz de McQueen se volvió más tranquila, más seria. He pasado toda mi carrera intentando demostrar que soy de verdad, que no soy solo un actor disfrazado. Y tal vez necesitaba esto. Tal vez necesitaba perder contra alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Porque así es como luce la verdadera fortaleza. Parece Clint Eastwood haciendo el trabajo sin el ego, sin la necesidad de decirle a todos lo duro que es. Extendió la mano a Clint de nuevo. Eres un hombre mejor que yo, Clint, y un maldito jinete. La multitud les dio una ovación de pie que duró 4 minutos completos. Clint se acercó a McQueen y dijo, suficientemente alto para que los micrófonos captaran: Steve, eres uno de los mejores que jamás existieron. Eso no es caridad, es un hecho. Me hiciste ganarme esto. Y luego se abrazaron. No el tipo de abrazo de Hollywood superficial, el tipo que dos hombres que se respetan mutuamente comparten. Johnny Carson tenía lágrimas en los ojos. Paul Newman en la segunda fila asentía con aprobación. Y 50 millones de personas en casa acababan de presenciar algo que nunca habían visto antes. El rey del cool admitiendo la derrota con más elegancia de la que la mayoría de los hombres muestran en la victoria. Detrás del escenario. La verdad entre hombres. 3 horas después. Las cámaras apagadas, el público en casa. Steve McQueen y Clint Eastwood estaban sentados en el camerino de McQueen compartiendo cervezas de una hielera. Chaquetas de cuero quitadas. La competición atrás, sin prensa, sin cámaras. Solo 2 profesionales que acababan de poner todo en juego frente al mundo. «Practicaste todos los días, ¿verdad?», preguntó McQueen tomando un sorbo. Clint sonrió. «Todas las mañanas durante 2 semanas, del amanecer al mediodía». Lo sabía. Esa frenada de precisión no fue suerte, fue memoria muscular. «Podrías haber ganado», dijo Clint. «Fuiste más rápido en el slalom, más agresivo». «La velocidad no es precisión. Me lo enseñaste esta noche». McQueen se recostó mirando el techo. «¿Sabes de qué se trataba esto realmente?» «¿De qué?» «De envejecer. De preguntarme si todavía lo tengo. Si sigo siendo el tipo que puede hacer las cosas que me hicieron quien soy». Clint asintió. «Yo también pienso en eso, pero tú no corres, no te expones así». «Yo sí», dijo Clint tranquilamente. «Solo de maneras diferentes. Cada vez que dirijo una película, eso es ponerme en juego, arriesgando el fracaso frente a todos. Solo es un tipo diferente de límite». McQueen pensó en eso. Nunca lo había visto así. «Los dos estamos haciendo lo mismo, Steve. Ponernos a prueba, demostrando que seguimos siendo quienes creemos ser. Tú lo haces a 200 kilómetros por hora. Yo lo hago a 24 fotogramas por segundo». Estuvieron en silencio cómodo por un momento, bebiendo sus cervezas. Luego McQueen empezó a reírse. «¿Qué?», preguntó Clint. «Estoy pensando en cómo te desafié en televisión nacional. 50 millones de personas vieron cómo te retaba. ¿En qué estaba pensando?» «Estabas pensando que ibas a ganar». «Maldita razón». McQueen sacudió la cabeza. «¿Y sabes lo que me mata? También practiqué. Todos los días. No lo estaba improvisando. Entrenaba como si fuera Daytona. Y aún así me venciste por un punto con ejecución perfecta». Levantó su cerveza. «A la buena competición». Clint chocó su botella. «A la buena competición. Y a que nos den la paliza que necesitamos cuando la necesitamos». Ambos bebieron a eso. El legado que cambia Hollywood. La competición cambió la forma en que Hollywood veía a las estrellas de acción.
Antes de esa noche, o eras un actor que hacía escenas de riesgo, o eras un profesional que ocasionalmente actuaba. Después del 28 de marzo de 1973, algo cambió. Los estudios comenzaron a exigir actores que pudieran hacer ambas cosas. Ser creíbles en las escenas emocionales y ejecutar el trabajo físico con precisión. El estándar McQueen-Eastwood, como se conoció en las reuniones de casting. Años después, Tom Cruise citaría ese especial de Tonight Show como su inspiración para hacer todas sus propias escenas de riesgo. Vi a Steve McQueen perder con elegancia ante Clint Eastwood, quien ganó con humildad, le dijo Cruise a la revista Premiere en 1986. Fue entonces cuando supe cómo lucía la verdadera estrella de cine. Keanu Reeves dijo lo mismo cuando se preparaba para The Matrix, diciéndole a su coordinador de escenas de riesgo: «Quiero poder hacer lo que hizo Eastwood, presentarme, hacer el trabajo y hacer que parezca que no es gran cosa». La comunidad de especialistas también fue elevada. McQueen y Clint se convirtieron en defensores de los actores de riesgo, presionando por mejores regulaciones de seguridad, mejor paga, mejor reconocimiento. Empujaron a la academia para que creara una categoría del Oscar para la coordinación de especialistas. Tardaría hasta 2001, pero cuando finalmente sucedió, ambos hombres fueron reconocidos como los primeros en defender la causa. La amistad que sobrevivió todo. Su amistad se profundizó después de esa noche. Nunca hicieron una película juntos. Sus personalidades eran demasiado similares, sus estilos demasiado diferentes. Pero mantuvieron el contacto. Cuando McQueen le diagnosticaron melanoma en 1979, Clint fue una de las primeras personas a las que llamó. Se reunieron para cenar en Malibú, solo los dos, y hablaron durante 6 horas sobre películas, motos y mortalidad. McQueen murió el 7 de noviembre de 1980 a los 50 años, tras una cirugía en México contra la que sus médicos le habían advertido. En el servicio conmemorativo de McQueen en Los Ángeles, Clint Eastwood se paró en el podio y contó una historia. En marzo de 1973, Steve me desafió a una competición de motos en televisión nacional. Me señaló frente a 50 millones de personas, y cuando lo vencí, ¿saben qué hizo? Vino a estrecharme la mano y le dijo al mundo que yo era mejor. Eso requirió más valor que cualquier escena de riesgo que haya hecho jamás. Eso es lo que recordaré de Steve. No las películas, no las carreras, sino el hombre que podía admitir la derrota con más clase de la que la mayoría de las personas muestran en la victoria. Era el rey del cool, pero más que eso, era de verdad. Lo que nos dejaron. Las imágenes aún existen. La NBC las guarda en sus archivos y se muestran en escuelas de cine de todo el país como ejemplo de cómo la competición puede elevar en lugar de destruir. Sports Illustrated lo llamó el enfrentamiento más elegante en la historia del entretenimiento. El escritor señaló que en una era en que los atletas y las celebridades convertían cada rivalidad en un combate a muerte, Steve McQueen y Clint Eastwood mostraron otro camino. Compite con todo lo que tienes. Poneos a prueba. Empujaos mutuamente. Pero cuando termine, reconoce lo que la otra persona aporta. Dicen que las carreras de motos separan a los actores de los pilotos reales. Que no puedes fingir el tipo de precisión que se necesita para detener una moto exactamente en una línea a 80 kilómetros por hora. Pero en esa cálida noche de California, en marzo de 1973, 50 millones de personas aprendieron que la grandeza no se trata de nacer con un don. Se trata de lo que eliges hacer cuando el mundo te está mirando. Steve McQueen eligió desafiar. Clint Eastwood eligió aceptar. Y cuando todo terminó, ambos eligieron la elegancia. Eso es lo que hacen las leyendas. No solo compiten, elevan a todos los que los rodean. Nos muestran cómo luce la excelencia humana cuando va de la mano de la humildad. Nos recuerdan que perder con dignidad es más difícil que ganar con ego.
y demuestran que la medida de un hombre no es si cruza la línea de meta primero, sino cómo trata a las personas que terminan a su lado. Steve McQueen y Clint Eastwood nos dieron ese regalo, no a través de sus películas, no a través de sus escenas de riesgo, sino a través de una noche en que lo pusieron todo en juego y nos mostraron cómo luce cuando las leyendas se respetan lo suficiente como para ponerse a prueba mutuamente. Una frenada de precisión a la vez, un momento de elegancia a la vez, un apretón de manos a la vez. Eso es lo que los hace inmortales.